Y empezamos esta clase de hoy hablando de qué es la práctica meditativa. Hay muchas maneras de definir el estado meditativo y la práctica de la meditación. Hay muchas maneras de hablar de esto. Pero una manera bonita de hablar de la práctica meditativa es decir que la práctica meditativa es un recorrido que va desde la palabra hasta el silencio. Y en estas clases creo que lo podemos ver muy bien, porque aquí empezamos la práctica, precisamente con la palabra, precisamente con el discurso, haciendo esta práctica de escucha profunda. Estamos atentos a la palabra y poco a poco la palabra y el discurso van desapareciendo y vamos encontrándonos cada vez más sumergidos en el silencio. Esto es así a nivel formal, a nivel externo en estas clases, pero de hecho esto es así también a nivel interno. Porque cuando llegamos aquí nos sentamos en esa silla y cerramos los ojos y empezamos a dirigir la mirada hacia lo interno, encontramos muchísimo ruido dentro. La mente está agitada, hay tensión en el cuerpo, hay ruido dentro. Pero a medida que va pasando el rato, a medida que vamos meditando y que vamos inhibiendo el impulso de sacarnos de encima todo ese ruido interno, nos encontramos con la paradoja de que ese ruido se va haciendo cada vez más débil. Y cuanto menos luchamos contra ese ruido interno, más probabilidades tenemos de que el silencio se manifieste dentro. A eso nos referíamos la clase pasada, la última del curso, cuando hablábamos de los estados meditativos profundos. Lo recordaréis si vinisteis. Dijimos que el estado meditativo profundo surge dentro, cuando de repente nos encontramos vacíos. Y para que eso ocurra, necesitamos dejar de luchar contra lo que hay. Y puesto que lo que hay al principio de la práctica es el ruido de la mente y la tensión del cuerpo, es importante que aprendamos a no luchar contra eso. La mente genera pensamientos sin parar, de la misma manera que el corazón bombea sangre sin parar. Y de la misma manera que a nadie le preocupa que haya un proceso cardíaco activo durante la práctica, a nadie debería preocuparle que haya un proceso mental activo durante la práctica. Puede haber pensamientos en la mente y aún así haber estado meditativo profundo. Entonces, en la práctica meditativa, por lo menos tal como la planteamos aquí, lo que hacemos es ir enfocando esta mente hacia un solo punto. Ese punto, ese sitio, esa cosa, en meditación la llamamos soporte u objeto de meditación. Y ahora mismo ese punto, ese sitio concreto y único al que dirigimos la atención, es mi voz. Por eso podemos decir que esto es una práctica de escucha profunda. Porque la propuesta para vosotros que estáis ahí escuchando es que seáis capaces de volver a mí, que seáis capaces de volver a este discurso cada vez que la mente se distraiga. A eso nos referimos cuando hablamos de objeto meditativo. Y vamos a ver que durante la práctica este objeto va a ir cambiando, porque el discurso, la voz, es solamente el primero de los varios objetos meditativos que tendremos esta noche. Después vendrán otros. Estaremos atentos a la postura, a las sensaciones del cuerpo quizás, a la respiración. Y todo eso van a ser objetos también. Pero llegará un momento, cuando haya pasado un buen rato de clase,
en el que vamos a retirar todos esos objetos. Puesto que la mente ya llevará un buen rato concentrada, puesto que la atención mental ya llevará un buen rato puesta en un solo sitio cada vez, vamos a poder retirar ese soporte y vamos a poder entrar en la meditación a pelo, la meditación en silencio. Y cuando eso pase, cuando empecemos a retirar los soportes y ya no esté más mi voz para ayudar, vamos a encontrarnos con más dificultad de la que tenemos ahora. Porque estar aquí sentados, escuchándome, es relativamente sencillo. La mente está entretenida en estas palabras, en este sonido. Cuando no haya más palabras, vamos a poder ver toda la agitación que la mente lleva dentro. Porque cuando la mente se encuentra sin soporte, empieza a divagar. Entonces va a ser muy importante que en ese momento en el que ya hayamos quitado los soportes y empecemos a detectar toda esa agitación de la mente, es importante que aprendamos a no luchar contra eso.